Ha estado en obras muchos meses y causado muchos problemas a los usuarios, pero se ha anunciado su reapertura antes de lo que estaba previsto. La línea circular del Metro de Madrid reabrirá en breve con muchos detalles a tener en cuenta y que se suman a lo mucho en marcha en otras líneas que te detallo en este vídeo. Fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que anunció en la Asamblea de Madrid que la línea 6 de metro, o circular, volverá a estar plenamente operativa el próximo 20 de diciembre, adelantando por tanto su finalización 11 días antes de lo previsto. Una esperada reapertura completa que será posible tras la finalización de los trabajos de modernización que se han llevado a cabo en la zona este de la línea, el tramo comprendido entre Legazpi y Moncloa, con paso por Avenida de América. Una obra clave para la automatización total de la línea en 2027 que se convertirá en la primera de la red de metro en operar con trenes sin conductor. Un cambio polémico que, eso sí, permitirá aumentar significativamente tanto la capacidad como la frecuencia de un servicio esencial para unos 430.000 viajeros diarios, siendo la línea más utilizada del suburbano madrileño. El fin de los trabajos ha consistido en la renovación integral de la superestructura de vía, interviniendo así en 86 kilómetros de carril, donde se retiraron 35.000 metros cúbicos de balasto, el cual ha sido reemplazado por una plataforma de hormigón. Un acortamiento de plazos que ha sido posible gracias a la implementación de turnos de trabajo ininterrumpidos de 24 horas. Además, Metro de Madrid también está realizando una modificación en el suministro eléctrico de los trenes, elevando la tensión de 600 a 1500 voltios, esencial para los objetivos futuros de esta línea y que supondrá además una mejora sustancial de la eficiencia energética, con una previsión de ahorro del 30%. Esta intervención supondrá la renovación de las 13 subestaciones eléctricas de la línea. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Esta esperada vuelta al servicio solo será un paso más en el complejo recorrido hasta poder ver operar los nuevos trenes sin conductor, cuya previsión es que entren en servicio a lo largo de 2027 y que han tenido no poca oposición, a pesar de prometerse como mucho más eficientes y permitir un mayor tránsito de vehículos por hora en el que se espera sea una de las mejoras más sustanciales de la red en los próximos años. Una reapertura que llegará tras los graves problemas encontrados desde primeros de septiembre, donde han sido diarios los colapsos en muchos puntos de la red por estos trabajos y la convivencia con otras obras como el soterramiento de la A5 y que han sido denunciados habitualmente por muchos usuarios en redes sociales ante una falta de previsión considerable por parte de las autoridades que por fin quedará atrás con este anuncio. Estas novedades llegarán a las puertas de un 2026 que se espera crucial para lo que irá llegando en otros puntos y líneas de la red del metro de la capital de España, como la ampliación de la línea 11, la prolongación de la línea 5 o las nuevas estaciones en las líneas 9 y 10. La línea 11 continuará sus trabajos para su ampliación tanto hacia el este como la extensión en el tramo sur, que será uno de los hitos constructivos del próximo año, ya que en este segmento se prevé terminar el tramo entre La Fortuna y Cuatro Vientos a lo largo de 2026, una extensión de 2,6 kilómetros que mejorará la conectividad de varios barrios del distrito de Carabanchel. Mientras, en paralelo, se seguirá avanzando en la ampliación principal entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, donde la tuneladora Madrid permitirá completar buena parte del trazado subterráneo a lo largo del próximo año, donde se incorporarán nuevas estaciones, destacando la de Madrid-Río, una tuneladora que ya ha llegado a la ciudad y que ha empezado un largo proceso de montaje previo para iniciar la excavación del terreno en el próximo año.
En lo que respecta a la prolongación de la línea 5 desde Alameda de Osuna hasta las terminales T1, T2 y T3 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la finalización de las obras permitirá conectar zonas residenciales del este de Madrid con el aeropuerto sin necesidad de transbordos, reduciendo tiempos de viaje y facilitando los desplazamientos de trabajadores y pasajeros. Y en 2026 se continuará la excavación del túnel y la construcción de los elementos estructurales de la nueva estación de enlace con la línea 8, siendo uno de los proyectos más avanzados, pero todavía sin fecha oficial de apertura. En cuanto a las líneas 9 y 10, en la línea 9 se prevé avanzar en el proyecto de la futura parada que dará servicio a los Aguijones y los Berrocales, dos de los grandes desarrollos urbanísticos del este de la capital, mientras que la línea 10 incorporará una nueva estación en el barrio de Campamento, con el objetivo de mejorar la accesibilidad al suroeste de Madrid. Además, se avanza en el diseño de la futura línea de metro que dará servicio a Madrid Nuevo Norte, que incluirá estaciones en Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte, y donde el gobierno regional ha iniciado los estudios para una posible ampliación de la línea 1 hacia esta misma zona y ofrecer una alternativa de alta capacidad a los futuros 175.000 residentes y trabajadores, tal y como contamos en otro vídeo del canal. Una red de metro que dará un salto cualitativo en los próximos años, tras muchos sin apenas novedades, y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.